Bueno, acá estamos en Zaragoza, 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 de Zaragoza, Zaragoza. Zaragoza, España, en este capítulo de El viaje de la voz. El viaje de la voz. Así se llama, El viaje de la voz, el podcast. Y ahora estoy con Alicia, en carne y hueso. Carne y hueso, basta de Zoom. y vamos a hablar un poquito de la voz. Y yo quiero preguntarte, ¿en qué cambió todos estos últimos 5, no sé, de 5 a 10 años en tu trabajo con la voz y en lo que has visto de la voz, cómo ha avanzado el tema de la voz pues en general, ¿no? En el ámbito del estudio de la voz, de la vocología? ¿Qué has notado? Pues siempre tengo como una sensación agridulce y un poco cíclica, en la que tengo una temporada en la que estoy súper escravizada y digo, mira cuánta gente me escribe y me dice, estoy al tanto de la ciencia vocal, yo ya no utilizo el diafragma para cantar, yo ya no hago ciertas cosas, y digo, va, qué bien, vamos avanzando. Y entonces de repente aparece otra hornada de gente que te vuelve a decir, no, yo trabajo el apoyo respiratorio desde el estómago, y no, yo lo que hago es hacer fuerza con el abdomen para cantar. Y digo, ¿estamos bien o estamos mal? Tengo siempre como esa dicotomía en mi cabeza y también intento no dejarme influenciar por mi entorno más próximo, porque obviamente mi entorno más próximo siempre va a tener como opiniones más parecidas a las mías, ¿no? Entonces intento siempre el seguir muy informada, el seguir todas las corrientes que veo en redes, en las conferencias de voz, en los papers, en todo lo que sale, y tengo que confesar eso, es una respuesta un poco agridulce. Yo que soy una persona súper optimista y que siempre lo veo todo desde el lado positivo, tengo que reconocer que en esto que me preguntas siempre tengo esa dicotomía de decir, vale, ¿hemos avanzado? Sí, ¿pero hemos avanzado lo suficiente? No, queda mucho trabajo por hacer. Mucho. Sí. Sí, a ver si tú sientes lo mismo. Como que la pandemia de algún modo abrió estos canales de conocimiento, ¿no? Sí. Y de muchas cosas que antes o no se sabían o cierta gente lo sabía, pero ahora hay mucha gente, hay muchos avances y mucha gente que ya conoce lo que realmente o parte de lo que sucede en la voz. Pero yo siento igual que tú, que a veces me sorprendo, que veo conceptos que siguen siendo muy como si no existieran los medios de comunicación actuales Eso es. para enterarse de lo que ocurre, ¿no? Claro, porque conoces el efecto, no sé cómo se pronuncia exactamente, Wurtzler, Wozler. Lo que quiere decir es que cuando la gente tiene una creencia muy arraigada, por mucho que tú le digas otra cosa, no van a cambiar su opinión y además les va a hacer aún reafirmarse más en esa opinión. Creo que es lo que está pasando, porque obviamente cuando la gente dice, a mí hay una cosa que siempre me hace mucha gracia, volviendo al diafragma, ¿no? Que te dicen, claro, a ver, encuéntrame los estudios que dicen que no se utiliza el diafragma para cantar. Claro, es que no vas a encontrar estudios en ciencia vocal de cosas que son obvias y que la fisionomía ya ha estudiado y que ya ha dicho cómo son, ¿no? O sea, es un poco como los terraplanistas, ¿no? Si nos vamos hacia otro lado. Sí. Entonces, aunque esté totalmente escrito desde hace muchísimos años en los manuales, en un montón de sitios, cómo funcionan las cosas, esas creencias arraigadas quedan en las personas, se siguen transmitiendo a las generaciones futuras y es muy difícil romper ese ciclo. Yo creo que la única manera muchas veces, además del diálogo, es desde la respuesta al problema. Es decir, que sean personas que vengan a tus cursos o a tus clases porque tienen un problema en concreto y que lo puedas solventar con ellos, y entonces al razonar por qué lo hemos resuelto es cuando pueden empezar a dudar, ¿no? Y puede romper con esa creencia. Si no, es muy difícil y al final lo que sucede es que se polarizan las respuestas. Pero bueno, yo creo que en nuestro ámbito y en cualquier otro, que esto sea la voz también pasa. Sí, y pienso, se me viene como una pregunta a hacerte, porque obviamente estamos hablando de que todos estos avances finalmente son para ayudar a la gente a que entienda mejor cómo ocurren las cosas y eso nos permite pedagógicamente también mejorar. ¿Y cuál es tu visión? ¿O enfrentas un nuevo alumno? ¿Cómo lo abordas? ¿Qué manera? Sobre todo escuchando mucho por qué ha venido. Yo creo que eso es lo más importante y no dando por hecho absolutamente nada. Esto me pasa mucho últimamente
por ejemplo, en sesiones de coaching vocal, o sea, cuando las personas vienen y te cuentan tu problema, creo que yo siempre utilizo la frase de venir a tierra, ¿no? Es muy difícil cuando tienes un trabajo tan específico como el nuestro y tienes ya tantas cosas acumuladas en la cabeza, volver al punto uno. O sea, cuando una persona viene a clase, canta su canción y me dice, me pasa esto, yo no puedo asumir que esa persona sabe cosas o conoce ejercicios, o no puedo asumir nada, tengo que partir de cero. Tengo que ser rápida en entender dónde está, qué es lo que necesita y cómo lo puedo solventar. Y no dar por hecho que a lo mejor el ejercicio más sencillo, que para mí lo tendría que saber todo el mundo, o la táctica o el truco más fácil que sé que le va a solventar ese problema, que no lo conoce. Eso es lo que más tengo que recordarme a mí misma constantemente. Y me sigo sorprendiendo que muchas veces en esas situaciones el primer ejercicio o la primera cosa que le dices funciona. La respuesta en la otra persona es como de wow, qué pasada, increíble esto que me has dicho. Y entonces es también esa tierra otra vez de decir, claro, es que no tiene por qué saberlo y mi función aquí es volver 3 pasos para atrás para encontrar esa solución que necesita, ¿no? Entonces lo que hago sobre todo es eso, es escuchar mucho, ser muy consciente del problema del estudiante, anteponer lo que el estudiante necesita a la que yo quiera hacer, porque a mí me puede gustar mucho la fonética y a esta persona le interesa otra cosa. Y sobre todo que sea siempre eso, un diálogo muy abierto hacia lo que la persona que yo tengo delante necesita. Creo que sí, que lo resumiría así. Alicia, ¿y qué lugar? Porque tú eras vocal coach antes de ser Steel mentora de Steel, ¿no? Sí. ¿Cómo sería tu título? ¿Steel? Still Mentor and Course Instructor. Ok. Antes de Steel, Sí, ya dabas clase de CAT. sí. ¿Y qué lugar ocupa hoy por hoy Steel en tu abordaje? Claro, es que antes de Steel, before Steel, antes de Steel, yo había llegado a algunas conclusiones por mí misma o cosas que había observado que no sabía muy bien por qué pasaban. Había leído libros de anatomía, había consultado cosas, pero de estas cosas que dices, ¿esto por qué será? Creo que va por aquí o por allá. Steel lo que hizo fue aclararme qué es lo que pasaba, ¿no? Y explicarme realmente el funcionamiento de la voz desde una perspectiva pedagógica. Porque claro, no es solo de fisionomía y anatomía y entender, porque eso lo podemos leer en cualquier manual, ¿no? De anatomía. Es la parte didáctica, o sea, cómo llevas, otra vez, traer a tierra ese conocimiento teórico para aplicarlo. Entonces, sobre todo, lo que me ha dado es la visión interna para afrontar lo que tengo delante. Es decir, volvemos a lo mismo. Si yo tengo un estudiante que viene porque hay una canción que le cuesta muchísimo cantar y no llega al final, yo no le voy a explicar todo lo que sé de la laringe, ni del aparato fonador, ni no. Voy a utilizar eso para entender cómo está cantando esa persona y cómo le puedo ayudar a resolverlo. Entonces, sobre todo para mí, Steel, lo que me da principalmente es esa caja de herramientas para entender lo que yo tengo delante. Y luego, a veces, la forma de resolverlo puede venir desde Steel, puede venir desde Técnica Alexander, puede venir desde la pedagogía, desde la psicología, puede venir desde muchos sitios, ¿no? No tiene que venir necesariamente de Steel. Pero sí que me da esa primera visión y una ordenación muy clara de lo que sucede en el estudiante. Es lo que más me aporta. Y dentro de toda esta práctica docente, ¿qué es aquella cosa que aparece siempre? O casi siempre. Es el empuje, el jalar, el apretar, como lo quieras llamar. Pero no solo al nivel de cualquiera de las personas que nos esté escuchando hoy o a nivel profesional, o sea, desde el cantante o la cantante más internacional con éxitos en las listas de ventas hasta la persona que canta en la ducha y va a su primera clase de canto. Sí. El problema principal sigue siendo empujar, hacer fuerza y el exceso de aire. Esos dos son los pilares fundamentales. Yo hago mucha formación, como sabes, para vocal coaches, futuros o en activo, y se lo repito y me miran como raro. O sea, les digo todo el rato, el 90% de las veces vais a tener que afrontar problemas de exceso de trabajo abdominal o exceso de aire. No puede ser. Ya me lo contaréis dentro de 10 años, nos juntamos otra vez y me lo decís. Y a todos los niveles, con todos los profesores que hablo, con todos los compañeros, los colegas de otros países, exactamente lo mismo. Estamos en el mismo sitio. Es todo el rato lo mismo. El sobrehacer y el sobrerespirar. Que no es ajeno a esta época, ¿no? Sobrehacer en todo. Y creo que hay un componente psíquico, emocional, o querer llegar
al querer impactar, querer sonar mejor, querer sonar más fuerte. Sí. Sí, Con respecto al aire, yo creo que hay desinformación y como un inconsciente colectivo a que somos una flauta o una trompeta. Ya está. Entonces, pues bueno, el día Sí. que consigamos romper esto, avanzaremos muchísimo. claro. Y luego porque la gente realmente no entiende cómo se produce la voz y entienden que el aire viaja a la misma velocidad que el sonido, cosas que no tienen sentido y eso es lo que hace, ¿no? Por el otro lado, por el del sobreempuje, yo creo que es muy cultural y depende mucho de las culturas, obviamente, pero creo que hay un componente como que realmente pensamos que cantar es algo como mucho más complejo. O sea, que no nos paramos a pensar, ostras, pero si yo hablo todo el rato y a veces hablo con una intensidad más alta y a veces más baja y a veces más aguda y a veces más grave, y al final cantar es eso mismo, ¿no? Claro. Alargando la longitud de las sílabas y dándole un poco más de ordenación musical, pero no es nada más. Entonces creo que hay como esa concepción de que cantar tiene que ser algo más difícil que lo que hago todos los días Claro. y por eso hay ese sobretrabajo constante. Interesante, sí, sí. Yo también siento que hay mucho de querer impactar, de querer demostrar algo a través del sonido de la voz cantada. Sí. Y bueno, y te quiero preguntar, en tu camino profesional, si tuvieras que agradecer a alguien, ¿a quién sería? Yo primero agradecería por ejemplo, la primera profesora de canto que tuve, que fue nefasta y estuve un montón de años con ella, fue horroroso todo. O sea, yo creo que le agradecería en todo eso porque fue horroroso. Todos los profesores que he tenido en el conservatorio, en la universidad, que algunos han sido muy buenos y otros no, pero en realidad yo creo que aprendes de todo el mundo, incluso de las personas que no esperarías tanto. Sí. A nivel de bueno, yo he tenido mentoras maravillosas, pues por ejemplo Mary McDonald Klimek, que es discípula directa de Joe Steele, que es una de mis mentoras principales. Matthew Reeve, un director musical de musicales de Londres con el que he trabajado mucho también. Tom Burke, otro logopeda maravilloso que trabaja mucho en Estados Unidos también, en Tech to Folk, gente de Tech Talks, con gente de Broadway. Para mí han sido mentores muy importantes de los tres, tanto Matthew como Mary como Tom. Y después las personas como tú, que nos conocemos desde hace tanto tiempo y que trabajamos juntos, para mí también sois personas que siempre me aportáis mucho. O sea, en realidad con todo el equipo que trabajo son personas que siempre aprendes. Y por supuestísimo, los estudiantes. O sea, de todos los estudiantes que tienes, aprendes muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y te hacen crecer como profesional. Al final, yo creo que todos los profesores que tenemos pueden ser en forma de profesores de verdad, mentores, alumnos, etcétera, te marcan de alguna manera. Pero sí, si tuviera que destacar como lo que es mentores, pues serían Mary, Tom y Matthew. Y después, pues toda la gente que trabajáis conmigo y todos los estudiantes también. Y bueno, y para terminar, se supone que este podcast y podcast que interesas la voz, apasionado como tú y como yo de la voz, gente que le gusta la voz con la técnica Alexander y la técnica Alexander asociada a la voz. Si hubiera una semilla que tuvieras que dejar en la gente que está escuchando, en cantantes, en gente que quiere cantar, ¿qué te gustaría decir? Que trabaja en el cuerpo. Que trabaja en el cuerpo. Es decir, claro, yo como tú soy una enamorada de la técnica Alexander, yo siempre lo digo, no voy a ser nunca objetiva. O sea, mi cerebro es 50% técnica Alexander, 50% Steel Waist Training. Hoy estoy un poco mal puesta porque es que mi lado bueno no es este. Entonces estoy intentando todo el rato estar un poco más virada para que me veáis de frente y no estoy muy Alexander. Pero, claro, yo recomiendo eso, el trabajo de cuerpo. Es que tienes que conocer tu cuerpo. Al final, si tu cuerpo está en un estado óptimo, la voz va a responder. Si el cuerpo no está, la voz tendrá que hacer de más para poder hacer la tarea y seguramente no podrás. Si puede ser a través de la técnica Alexander, perfecto. Y sobre todo que caminen, que se muevan, que se activen, porque todos queremos llegar a viejitos y podernos levantar del sofá y alcanzar el vaso que está en el segundo estante, ¿no? Entonces, sobre todo que trabajen el cuerpo. Porque al final la voz, sin darnos cuenta, todo el día está trabajando. Si tú hablas, ya estás trabajando la voz. O sea, esto es así. Y todo el mundo habla más o menos tiempo durante el día. Entonces mi consejo sería ese, que conozcan su cuerpo, que lo trabajen y que tengan una vida lo más activa posible, porque eso es lo que va a beneficiar a tu voz y a tu emoción. Porque al final
comentábamos en una conversación anterior que la voz es el todo, Sí. ¿no? El cuerpo es el todo y no podemos separar los fragmentos. Podemos fragmentar para estudiar, para profundizar, ¿no? Para analizar, pero en realidad es un todo. Entonces, cuidar el cuerpo es para mí, yo creo que es el factor fundamental. Sí, parece obvio, ¿no? Y sin embargo, ¿cuánto salta también? Sí, te grato. Bueno, Alicia, gracias. Un placer, qué bien. Gracias, Sin gracias. cámara. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? No, no hay zoom, no hay zoom. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao.